Se nos pide que escribamos la función cuadrática f de x es igual a 2x al cuadrado menos x más 3 en forma de vértice. La función cuadrática dada tiene la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, que a menudo se conoce como forma general o forma estándar. Nuestro objetivo es escribir la función cuadrática en forma de vértice, que es la forma que se muestra aquí. F de x es igual a por la cantidad x menos h al cuadrado más k, donde el par ordenado h, k es el vértice de la parábola. Un método para escribir el cuadrático en forma de vértice sería completar el cuadrado. Pero para este ejemplo usaremos estas fórmulas aquí que podemos usar para encontrar el eje de simetría o línea de simetría, así como el vértice. Donde si una función cuadrática tiene la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, la ecuación de la línea de simetría o eje de simetría es x es igual a b negativo dividido por 2a. Y debido a que el vértice está en el eje de simetría, la coordenada x del vértice también es negativa b dividida por 2a, y la coordenada y es f de b negativa dividida por 2a. Una vez que encontramos el vértice usando estas fórmulas, podemos escribir el cuadrático en forma de vértice. Entonces, comenzando con la función dada, tenemos f de x es igual a 2x al cuadrado menos x más 3. Identifiquemos los valores de a, b y c. A es el coeficiente de x al cuadrado, entonces a es 2, b es el coeficiente de x, entonces b es 1 negativo, y no necesitamos c, pero c es igual a 3 positivos, y ahora encontremos la ecuación del eje de simetría o línea de simetría, que es x es igual a b negativo dividido por 2a, que en este caso sería negativo 1 dividido por 2. Simplificando, x es igual a 1, 4. Entonces, debido a que la ecuación del eje de simetría es x igual a 1, 4, también sabemos que la coordenada x del vértice es 1, 4. Ahora determinaremos la coordenada y del vértice evaluando la función cuadrática que x es igual a 1, 4, que se indica aquí por f de b negativo dividido por 2a. Entonces para encontrar f de 1, 4, sustituiremos 1, 4 por x, entonces tendríamos 2 veces la cantidad 1, 4 al cuadrado menos 1, 4 más 3. Simplificando, la raíz cuadrada de 1, 4 es 1, 16, y 2 veces 1, 16 es 2, 16. 2, 16 se simplifica a 1, 8. Entonces tenemos 1, 8 y luego menos 1, 4. Y escribamos 3 como más 3 sobre 1. Para agregar las fracciones, necesitamos un denominador común. Observe cómo el mínimo común denominador es 8. Entonces multiplicaremos el numerador y el denominador de 1, 4 por 2. Multiplicaremos el numerador y el denominador de 3 sobre 1 por 8. Observe ahora que tenemos un denominador común de 8. Entonces el denominador se mantendrá 8, y el numerador es 1 menos 2 más 24. Lo que nos da 23, 8. Entonces ahora sabemos que la coordenada y del vértice es 23, 8. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir la función cuadrática en forma de vértice, donde a en forma de vértice es lo mismo que a en forma general o forma estándar. Entonces sabemos que a es igual a 2. Y debido a que el vértice es el par ordenado 1, 4, 23, 8, sabemos que h es igual a 1, 4. Y k es igual a 23, 8. Y por lo tanto la función cuadrática en forma de vértice es f de x es igual a, que es 2, multiplicado por la cantidad x menos h al cuadrado, que sería la cantidad x menos 1, 4 al cuadrado más k. Entonces tenemos más 23, 8. Entonces esta es la ecuación de la función cuadrática en forma de vértice. Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos esto gráficamente graficando f de x en este formulario y en este formulario en el mismo plano de coordenadas. Cuando hacemos esto, obtenemos la misma parábola graficada aquí en azul, y notamos cómo podemos verificar que el vértice tiene coordenadas 1, 4, 23, 8. Espero que hayas encontrado esto útil.